Ser padre no es fácil, es todo un arte. A veces nos encantaría tener una guía de cómo ser padres, pero resulta que el libro de Proverbios sí nos da esta guía. En esta entrega, nuestro hermano José nos va a dar algunas pautas claves de cómo ser padres según el libro de Proverbios. Cómo ser buenos padres. Voy a compartir mi pantalla y ya vamos a iniciar. Creo que ya está proyectada la pantalla en el Zoom también. Muy bien, ¿cómo podemos ser buenos padres? Bueno, aclaro que yo no soy padre todavía, así que mi intención no es darle una lección de cómo tienen que educar a sus hijos. Más bien mi intención es ver qué dicen los proverbios acerca de la educación del padre al hijo y especialmente el significado de algunas palabras claves en esta relación padre-hijo. Hay varios proverbios que ya vimos en la lista de Murray, eh, y hoy vamos a ver 5 de ellos. Si hay más proverbios, vamos a verlos en el jueves o viernes si hay tiempo. Pero de estos 5, la idea es elegir algunos o todos, no sé, pero algunos para el folleto. Así que vamos a iniciar primeramente repasando algo que vamos a estar aplicando también a estos proverbios. Las 7 claves para entender un proverbio regular. ¿Es un versículo o es más de uno? Dijimos que esta clave no siempre es tan necesaria, pero especialmente menos de uno. Pero vamos a ver que en uno de los proverbios que veremos hoy, sí va a ser importante analizar si es uno o más de uno. ¿Cuál es la forma gramatical, lo que está en la superficie? Pero más importante, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es el mensaje implícito? ¿Qué es lo que está tratando de decir el texto? Bueno, dice, golpéalo con la vara, pero ¿qué es lo que está tratando? O sea, la vara es solamente lo explícito. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué? ¿Por qué esa acción? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención del autor? Muy importante también va a ser el número 5. ¿Cuáles son las relaciones que se observan entre ambas líneas? Vamos a ver algunos casos donde si tomamos solamente una línea vamos a perder totalmente el significado del proverbio. Y también cuáles son las funciones de los elementos poéticos. Y también veremos cómo utilizar comentarios y también la Biblia misma, que es el mejor comentario de proverbios, nos va a ayudar a entender un proverbio también. Especialmente estas preguntas tenemos que hacernos cuando estemos en cada proverbio. ¿Por qué el autor dice esto? ¿Qué respuesta quiere? ¿Qué valores, qué actitudes o comportamientos está tratando de moldear? Y en este caso, como dije, el mensaje va dirigido más a los padres y en la forma en la que ellos van a instruir o disciplinar a sus hijos. Entonces, los proverbios que vamos a estar analizando hoy y que son para la traducción de la tarde es Proverbios 22:6, 13:24, 23, 13:14 y 29:15. Después Raquel va a agregar algunos proverbios más. Vamos con el primero y creo que yo este versículo lo aprendí desde que era chico también. Creo que la mayoría lo sabe de memoria y creo que puede ser el lema para toda esta sección, ¿sí? Creo que puede ser el lema de todo padre incluso. Instruye al niño o al joven en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Un proverbio muy, muy conocido, pero que queremos traducirlo también de una manera efectiva para poder transmitir todo el significado y así también hacer lo que sea memorable para nuestras comunidades. En español, este es uno de los proverbios más conocidos. Clave número 5, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las relaciones de significado entre las líneas paralelas? ¿Qué es lo que ustedes observan
entre ambas líneas. Cuando hablamos de las relaciones de significado, recuerden que estamos tratando de entender si una línea da la causa, la otra da la razón, o consecuencia, o acción, o la condición y la acción, o una línea lo dice en positivo, la otra lo dice en negativo. ¿Cuáles son las relaciones que ustedes ven? Ok. Causa y consecuencia. Entonces, la causa es eh, instruir al niño, al joven. Causa, también podríamos llamarlo la acción, ¿no? Haces esto y la segunda línea, la consecuencia. Y esto va a pasar, o el efecto, ¿no? Exactamente. Incluso podríamos decir que también es la razón para, viendo desde la perspectiva del padre, ¿sí? Yo siendo padre, quiero instruir a mi niño para que cuando sea viejo, él no se aparte del buen camino o de su camino. ¿Sí? Algunos también podrían verlo como la razón. Pero así viendo en términos sencillos, podríamos decir lo que esta es una acción y esta va a ser la consecuencia. Si lo instruimos desde joven, desde niño, la consecuencia va a ser que cuando él sea viejo, no se apartará de él. Excelente. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas ya de palabras específicas. Instruir para cuál camino. El texto dice, instruye al joven en su camino. Es lo que dice literal en el texto hebreo. La palabra Nahar vuelve a aparecer acá. ¿Se acuerdan que hablamos de esta palabra la semana pasada? En Proverbios 1, de que joven o niño o Nahar, esta palabra hebrea, tiene una gran, vamos a decir, una amplia en cuanto a la edad de una persona. Vimos que puede significar desde bebé hasta más o menos 30 años, ¿verdad? Y de eso tenemos registro en la Biblia. Desde que una persona nace, tiene 2 años, hasta que una persona está en edad para casarse. Realmente es bastante amplio. En este pasaje, si miramos ambas líneas, parece que hace contraste, ¿no? La segunda línea dice viejo, entonces la primera línea tiene que ser como el contraste, ¿verdad? Que es niño o joven. Yo iría más por niño, ¿verdad? Que yo creo que es el mensaje general de Proverbios también, que desde lo más nahar posible, desde que el niño tiene conciencia, poder instruirlo. Pero ¿en cuál camino? ¿El camino del niño? ¿El camino del padre? ¿El camino de Dios? Algunas versiones traducen, eh, instruye al niño en la forma que tiene que vivir, ¿sí? Otras versiones traducen, instruye al niño en el camino correcto, y correcto no está en el texto acá. Yo entendería que camino correcto sería el camino de Dios, una referencia al camino de Dios. O incluso algunas versiones traducen, instruye al niño y no se apartará de tus enseñanzas. O sea, como que el camino del Padre o las enseñanzas del Padre. El contexto inmediato apunta al niño, ¿sí? El contexto inmediato apunta al niño, que es el camino del niño, el camino que va a tomar en la vida. Pero si miramos la palabra instruye, hay una nota acá que traduje de NetBible, que la palabra entrenar o instruir tiene también una connotación de consagrar en la Biblia. El verbo se usa en otros lugares para dedicación de una casa, para dedicar a un altar, incluso para dedicar el templo o las murallas de la ciudad en Nehemías. ¿Sí? Cuando Nehemías construyeron la ciudad, usan este verbo, este mismo verbo para dedicar las murallas a Dios. Hay una celebración Hanukkah, no sé si escucharon de esa celebración. Ese nombre Hanukkah, que significa dedicación o consagración, viene de esta misma palabra, que esta palabra es Hanaj,
entrenar, dedicar, consagrar. Entonces, este proverbio describe a un niño que es dedicado al Señor y moralmente entrenado para seguir al Señor. Es por eso que algunas versiones traducen camino correcto, como la NBI, la NTV, pero realmente es ambiguo en hebreo. Puede ser la forma en la que el niño va a vivir, su propia carrera, puede referirse a la enseñanza del padre. De todos modos, si miramos la perspectiva amplia de Proverbios, hay dos caminos nomás: camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Entonces, si entendemos correctamente este versículo desde la perspectiva de Proverbios, está hablando del camino bueno, del camino que lleva a la sabiduría. Recuerden que los capítulos 1 al 9 sirvieron de introducción para entender el resto del libro. Y en los capítulos 1 al 9 se habla mucho al hijo de que persiga la sabiduría. Entonces acá está hablando del camino sabio. Mucho más hacia allá está el insolente, el que ya se burla de todo, el que ya se... Y último está el que se cree sabio, el que ya dice, no, a mí nadie me puede decir nada, yo soy sabio. Entonces el jovencito tiene que decidirse por el camino de la sabiduría. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Tienen alguna pregunta sobre este pasaje? ¿Algo específico que les viene ahora o pensando en sus idiomas que sería complicado de poner? La primera palabra, instruir. ¿Un comentario o una pregunta? Ujú. Bueno, según el contexto, al parecer es dedicar en este contexto, es como capacitar, ¿sí? Y hay otros contextos también donde se usa esta palabra para entrenar a algunos hombres. Creo que en Crónicas se usa de esa forma. Capacitar a algunos hombres para una tarea. Entonces, yo creo que en este caso como que tiene dos aristas, dos connotaciones. Uno es entrenar, capacitar, darle las herramientas que necesita desde joven, pero también consagrarlo para el camino bueno. O sea, dedicarlo no es solamente orar, no es solamente orar por el bebé, como a veces hacemos, la famosa dedicación en la iglesia. Oramos por el bebé, imponemos manos. Eso no es solamente dedicarlo es todos los días de la vida aconsejarle cómo tiene que vivir, mostrarle el camino de la sabiduría. Entonces yo no usaría una palabra que simplemente connote la oración de dedicación y ya está, sino más bien algo continuo, algo que vamos a hacer todos los días de nuestra vida. La dedicación empieza desde el día que lo encomendamos al Señor hasta que lo tengamos bajo nuestra tutela, todos los días. Ujú. Por eso, mejor palabras como entrenar, capacitar, instruir. Ujú. Enseñar. Ujú. Exactamente. Enseña a tu hijo a que viva bien. Enseña a tu hijo a que viva bien. Tranquilamente creo que aplica. Ujú. Si tomamos ambas líneas, creo que es muy importante también decir eso de la juventud, ¿verdad? Si en el siguiente línea dice, y aun cuando sobre viejo no se apartará de él, creo que igual capta el sentido. Otra pregunta, otro comentario. Yo, Josema, ¿Mm?
Entonces, la sugerencia de usted con la experiencia que tiene sería esa última parte donde dice en su camino, sería el camino de la sabiduría. Como traductores, ¿nos tendríamos que inclinar más hacia esto? Sí. Si es que ustedes tienen que tomar una decisión y tienen que clarificar de qué camino estamos hablando, es mejor ir por ese camino, ¿verdad? Porque no estamos hablando de cualquier camino, sino en todo el contexto de Proverbios se habla más bien del camino de la sabiduría, o sea, el camino correcto como tienen estas versiones. Algunas versiones, algunos idiomas con los que trabajé incluso no traducen camino, traducen hacer lo correcto directamente. Enséñale a hacer lo correcto y aun cuando fuere viejo no dejará de hacerlo, algo así. Gracias. Ujú. Pero, como comenté antes, desde el hebreo realmente está abierto el significado, es muy ambiguo. Ujú. Tenemos una pregunta acá. En la segunda línea, cuando dice, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Ajá, Es el niño que no se va a apartar del camino correcto. Es así, ¿no? exactamente. Gracias. Ujú. Exactamente, se refiere al niño. La consecuencia, como dijimos, ¿verdad? Es la consecuencia de haber hecho esto. No es una promesa, pero es lo más probable que pase. Quise comenzar con este proverbio para justamente ilustrar un poco qué es lo que estamos mostrando o qué es lo que vamos a tratar hoy. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este puede ser una portada para nuestro folleto. No vamos a tomar esta foto por los derechos de imágenes, pero un ejemplo, ¿no? De cómo podemos hacer una portada y cómo ser buenos padres. Para la sección cómo ser buenos padres. Y entonces empezamos a poner los proverbios que hacen referencia a esto. Como el siguiente, Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Cuáles son las relaciones que podemos encontrar entre ambas líneas? ¿Qué es lo que dice una línea y qué es lo que dice la otra línea? Su tiempo de pensar es mi tiempo para mi café. Contraste, excelente, excelente. Ambas líneas contrastan, ¿no? Algunos no disciplinan a sus hijos y eso es igual a odiarlos o dejarlos a su suerte, abandonarlos. Pero otros disciplinan desde temprano o con diligencia a sus hijos y eso es igual a amarlos o cuidarlos. Muestra un contraste. El que, el que no ama a su hijo hace esto. El que ama a su hijo hace esto. Muy bien. Y ese también es el mensaje implícito, ¿no? Al final. Al final el mensaje implícito es que si amamos a nuestros hijos tenemos que disciplinarlos. Si no los disciplinamos, no los amamos. O sea, no es tanto acerca de la vara, no es tanto, porque es un tema polémico la vara, ¿verdad? No es tanto acerca de eso, sino ¿cuál es el mensaje detrás? La disciplina. Si nosotros lo amamos, tenemos que disciplinarlos. El método puede ser cualquiera de los métodos que tenemos para disciplinar a nuestro hijo, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, es como abandonarlo, dice, es como
que le odiamos, que le rechazamos a nuestro hijo. Entonces ahí estuvimos viendo las dos claves. Y acerca de la clave 6, ¿ustedes pueden ver algún elemento poético dentro de este pasaje? ¿Alguno de los elementos poéticos que hasta ahora hemos mencionado? ¿O que recuerdan de Salmos también? Hay un paralelismo. Paralelismo, muy bien. Excelente. Y en este caso, paralelismo opuesto, ¿verdad? Como bien mencionamos, muy bien. Otra imagen, algo que puedan ver que digan, esto es un elemento poético. No todos los ven, no todos lo ven. Pero ¿qué piensan de la vara? ¿Es literal la vara o qué piensan? Es así como muestra acá la vara. En Estados Unidos creo que se utilizaba este tipo, o se utiliza hasta ahora en algunas escuelas. Este tipo de regla en la escuela está así como la vara de la disciplina. No, ya no se puede, si no se van a la cárcel. Ahora ya no se puede. Ujú. Ayer estaba leyendo un artículo que hay algunas zonas, especialmente zonas rurales, donde todavía están usando esto. Pero me gustó esta imagen acá. La vara y pone el versículo. Y le pinta así de colorcitos como para que no parezca tan fuerte la vara, ¿no? Pero todavía sigue siendo una vara. ¿Será que se refiere a eso? Para que pegue sabroso. ¿Será que el versículo nos está diciendo hoy, rebélense hoy a nosotros, rebélense contra el sistema de gobierno que les impone no maltratar físicamente o no castigar físicamente a los hijos? No voy a decir maltratar porque de por sí eso está mal. Castigar al hijo físicamente. Leí que en México, bueno, ustedes me van a decir mejor, pero en algunos estados, o no sé cómo le llaman acá, ya hay una ley antichancla, donde ya no, el castigo físico ya no es permitido. ¿Es así o leí mal la información? ¿Alguien puede comentar un poco la experiencia de eso? En mi país por lo menos es así. En mi país ya hay leyes, ya hay cosas así que salen en contra del castigo físico, ¿sí? Y los pastores a veces están como en una situación polémica. ¿Tienen que desafiar los pastores al predicar este proverbio? No, la Biblia dice que tenemos que castigar la vara por más de que el gobierno diga que no. ¿Realmente la Biblia está buscando un vara de disciplina versus ley antichancla? No necesariamente, no necesariamente. Yo Pero sé que, se sí, refiere más a adelante. la disciplina. Ajá, exactamente. Eh, no estamos buscando acá tomar todo de forma literal. Existen diferentes formas de disciplina y estoy seguro de que en el tiempo bíblico había alguna forma de vara o algo, por eso usa este simbolismo como disciplina. Pero específicamente es esto, símbolo. Esto habíamos visto en el libro de los Salmos, donde un poeta puede usar algo concreto, pero para simbolizar algo. Por ejemplo, la espada simboliza guerra. La copa puede significar castigo o alguna situación de la vida. El aceite puede significar prosperidad, consagración. El vino, alegría. A veces incluso simboliza amor en el libro de Cantares. El león a veces simboliza enemigo. El pozo a veces simboliza la muerte. Y la vara en Proverbios simboliza la disciplina, la corrección o el castigo.
no necesariamente está hablando de una vara literal, sino que si analizamos bien el elemento poético, es como el simbolismo de la disciplina. O sea, lo que recién dijimos que era el mensaje implícito. El mensaje implícito no es vamos a castigar con una vara literal y vamos a andar pegando físicamente a los hijos siempre, sino disciplinarlos. Es el simbolismo de la disciplina. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros solamente pensamos literalmente en una vara, ¿qué pasa con la disciplina verbal? O sea que no le podemos hablar al hijo, por ejemplo, solamente pegar. La disciplina incluso yo creo que aplica más muchas veces cuando lo hablamos. Uno no va y le pega nomás a su hijo y ya sabe, bueno, probablemente su hijo sabe por qué le pegó, pero ya sabe toda la enseñanza, ¿no? A veces necesita que el padre le explique verbalmente por qué. Necesita que le diga por qué lo está disciplinando. Cuando tenemos símbolos, nosotros tenemos que verificar de que el símbolo sea significativo en nuestro idioma. Si el símbolo no es significativo, no es también un símbolo de disciplina en nuestro idioma, es mejor poner el significado, como lo hacen algunas versiones en español. La nueva versión internacional traduce, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Entonces, corregir es la forma en la que tradujeron vara. TLA dicen, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Castigo, para no usar vara. Y Reina Valera también tiene algo similar. El que tiene el castigo a su hijo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces, realmente la vara es más acerca del símbolo de la disciplina. ¿Sí? No, muchas veces pensamos o justamente nos encontramos ante estas situaciones donde nuestro gobierno nos impone una ley y pensamos que ya no hay formas de disciplinar a nuestro hijo, pero no necesariamente. El hijo puede aprender también por lo que el padre le dice y por otras formas. Hay castigos también y ustedes que son padres me van a decir seguramente diferentes formas, desde quitar el celular por cierto tiempo hasta no sé, en las películas siempre se ve, vete a tu cuarto, ¿verdad? Vete a tu habitación. Pero no sé si es más en Estados Unidos eso. ¿Qué me comentan ustedes? ¿Qué otras formas de disciplinar hay que no sea usando la vara? Pueden comentar sus propias experiencias, sus hijos no van a saber. Ahí tenemos un comentario de Meinardo. Ujú. A ver, yo no soy ni a favor ni en contra del uso de la vara, pero con los ejemplos que vimos hace rato acerca de símbolo, hay algunas cosas que están muy relacionadas con otra. Por ejemplo, la espada con la guerra. No podemos decir que la espada nada más es un símbolo. Si no hay espada, no hay guerra. Entonces, Es, o no puede haber guerra es una sin metonimia, espada. es una Ajá. metonimia, dice, que la espada es como una parte de todo el concepto. Ajá, igual el vino. Tal vez la copa, si es un símbolo de castigo, vamos a verlo así. Sí. Entonces, a ver qué otra cosa estaba ahí. Entonces, eh, eh, no podemos pensar de que la vara no tiene nada que ver con la disciplina, pero esa es una manera de disciplina que podemos encontrar en la Biblia. Ahorita podemos decir de vete a tu cuarto, te quito el celular, es otra Exacto. manera, pero no es que la vara está totalmente ajena a lo que es la Exactamente. disciplina. Exactamente. Entonces, creo que las comunidades somos muy, ¿cómo se llama? No sabemos cómo usar la vara o los métodos de castigo o la disciplina. Eso no, el término de disciplina no nos llega muy bien. Entonces, pensando en eso, tal vez es bueno pensar cómo traducirlo, qué manera. eh, pero sí, tenemos que llevar en mente de que
Sí, la vara es un método de disciplina que ponemos ahí y si es algo que no queremos usar, hay otros métodos, ¿no? Exacto. La chancla es mucho más suave, entonces, si es que hay una en la casa, a la mano. Entonces, sí, yo sé que no es nada fácil saber cómo ponerlo ahí. Por ejemplo, en TLA dice castigar. Entonces, inclusive con la palabra castigar en la mente de nosotros, yo no sé qué dicen los demás, pero en la mente castigo indica algo que Sufrimiento. es sufrimiento, algo físico que le duela, ¿no? El dolor de quitarle el celular, eso no es castigo, eso es, Claro, exactamente. eso es en la mente para muchos. No, sí, excelente. Sí, no, un equipo, Mije, con el que trabajo también me diría lo mismo. No puedo poner castigo porque eso es hacerle sufrir a alguien, literalmente. Eh, no, excelente comentario. De hecho, justamente leí algunos comentaristas que dicen que la vara no es un símbolo, es una disciplina, perdón, es una metonimia, dicen. Y metonimia es cuando nombramos una parte de un todo. Entonces, al decir que es una metonimia, estamos diciendo que la vara es una parte de la disciplina. Y en cierta forma sí, aunque no totalmente, ¿verdad? Porque justamente como mencionaste, hay muchas formas de disciplinar y no siempre está la vara presente. Pero no podemos hacer guerra sin la espada, por ejemplo, dijiste. Entonces, ahí tengo un poco mi... No estoy tan seguro si puedo llamarle una metonimia completamente, más un simbolismo, ¿verdad? Que representa a la disciplina en general. Hermano Leo. Creo que hace rato que preguntó sobre la figura, si la vara era una figura o era una... Aparte creo que sí era figura, pero también es literal, de una manera porque, bueno, refiriendo a mi infancia, a la disciplina que me dieron, pues sí hubo vara. Hubo, le llamaban mecapal, un tipo de mecate que ocupábamos para carrear leña. Con eso nos daban. Entonces, a lo mejor ahorita ya de grande como que traen recuerdos amargos, pero también a la vez nos detuvo a hacer muchas cosas que no debíamos y aprendimos. A lo mejor fue duro y fue doloroso, pero se aprendió, ¿no? Entonces, y de la misma manera cuando íbamos a la escuela, entonces, si no terminábamos algo, no salíamos al recreo. Entonces el recreo era el regalo más preciado de la escuela porque era juego, era diversión. Entonces todos esperábamos esa hora, pero si no terminábamos la tarea o algo, era estar ahí adentro del salón toda esa hora viendo a los niños jugar, ¿no? Era parte de la disciplina y aún los profesores a veces usaban también la vara, entonces también nos tocó. Ahorita pues ya lo quitaron, ya no se debe según, pero fue parte de lo que uno es ahorita, entonces Exacto. siento que a veces sí la vara es un poco literal, no en todo tiempo, pero sí entra de repente en la disciplina de los hijos. Excelente, excelente comentario, hermano Leo. Sí, realmente yo también experimenté, ¿verdad? Mi disciplina fue con vara, con cable, con lo que mi mamá encontraba a mano, ¿verdad? Pero, y aprendí cosas, fueron dolorosas, pero aprendí. Yo creo que la cuestión para nosotros los traductores está más en cómo el pueblo va a tomar vara. Si lo toma literal, y si en la iglesia se usa este proverbio para enseñar que literalmente tenemos que estar siempre físicamente castigando, yo creo que vamos a llegar a una situación extrema de que de repente ya los hijos hasta van a sufrir maltrato o no sé, ¿verdad? Porque ayer estábamos conversando con Meinardo de que a veces los padres castigan, pero están muy enojados cuando lo hacen y no miden la fuerza o no miden la dureza con la que le hablan al chico, pero justamente no queremos que piensen que la vara es el único método. Si en la traducción o en el pueblo van a pensar que la vara es el único método bíblico para castigar, entonces yo sugeriría no usar vara, buscar otra forma, poner el significado de lo que quiere decir el proverbio, ¿verdad? Sé que no es fácil, pero es una recomendación y tenemos que probarlo en la comunidad, a ver cómo lo toman, qué dicen los pastores, qué dicen
los ancianos sobre este tipo de disciplina y preguntar también cuáles son otras formas de disciplinar que podemos aplicar. Yo creo que en este pasaje la importancia de la disciplina pasa más en la característica del padre, no tanto en el método, sino en la característica del padre. Porque el padre que ama es el que disciplina a su hijo, pero no solo lo disciplina, le abraza, le cuida a su hijo, lo quiere proteger. Pero el padre que odia a su hijo, porque el hebreo dice literalmente el que odia a su hijo, es como que lo abandona, es como que lo deja a su suerte, lo deja sin disciplina. Es interesante que en la cultura hebrea está hay una connotación muy fuerte entre cuando le odiamos a alguien le dejamos a su suerte, le dejamos sin consejo de sabiduría. Y uno de los proverbios que vamos a ver habla de eso. Un hijo que es dejado a su suerte trae vergüenza para su madre, dice. Entonces, cuando nosotros no le disciplinamos a los hijos, es como que le estamos rechazando y le estamos abandonando. Es lo mismo agarrarle a nuestro niño, ir a dejarle ahí en la ciudad, en un canastito, y abandonarlo, que dejarlo sin disciplina. Eso más o menos es lo que nos está diciendo el proverbio. Y hay una palabra acá desde temprano, pero el que lo ama es diligente desde temprano para disciplinarlo. La palabra shahar en hebreo puede significar ser diligente o también puede significar hacer algo desde temprano. O sea que en este contexto puede decir que un padre es diligente para disciplinar, es bueno, sabe hacerlo y lo hace. O también puede ser que desde temprano lo disciplina, o sea, desde que es niño, teniendo en cuenta la comparación niño-viejo. Preguntas sobre este pasaje, aparte de la vara. Creo que ya los consejos fueron dados y después de que trabajen hoy un poco en sus traducciones, en la tarde podemos revisar cómo decidieron traducir eso. ¿Puedo comentar algo, hermano? Y adelante, hermano. Mira, para nosotros la vara es un palo grueso. Ajá. Y entonces entendemos mal. Bueno, tal podríamos hablar de como algo fuerte. Para nosotros acá le llamamos nosotros chilillo. Ok. Y alguna parte también lo dicen así, chilillo. O cinturón o... El cinturón también se usa. Ajá, o algunos muy duros agarran pedazos de cable o soga, Uh-huh. pero normalmente es chilillo. Sí. Pues una varita, pues, o sea, que algo delgado como que serán espesor de 5 milímetros. Uh-huh. Ajá, que se dan por acá unas varitas, pero bien sabrosos. Ajá. El hermano se refiere a una vara delgada que hace un buen ruido, un buen sonido Sí, cuando hasta suena, ¿no? Hasta suena. Ay, Y en la espada deja pequeñas marcas. creo que la mayoría recordamos esto. sí. Creo que para mí está bien puedo usar una palabra en general para disciplinar, pero no descarta la idea de disciplinar con vara. Exacto. Ajá. Si se puede encontrar una palabra que es para disciplinar. Yo uso una expresión que dice, voy a darle la imagen. Sí. Cuando uno lleva a un puerquito en un camino, no quiere ir recto, se va y se mete de un lado para otro. Entonces, lo que uno hace es corregir el camino del puerquito, ¿sí? Ajá. Entonces, usamos esa expresión, esa imagen de corregir, de disciplinar, de instruir a un niño en su camino. Uh-huh. Entonces, eso puede ser con vara,
si es necesario, puede ser con palabras. No dice que es nada más con una vara o con palabras, sino deja a la discreción de la persona que lee. Excelente. Y pensar en esto, cuando dice vara, acuérdense que la palabra bíblica también, y traigo a colación el ejemplo que dio Will, es la misma palabra que se usa para la vara que tiene el pastor. Entonces, en el Salmo 23, por ejemplo, dice, tu vara y tu callado. Algunos piensan que son dos palos, pero es un solo palo. Es la vara que se usa tanto para disciplina como también para sostenerse en el suelo. Entonces solamente son dos funciones del mismo palo. Entonces aquí la vara de disciplina es aquella con la que la ovejita se corre hacia un lado y el pastor utiliza para traerle otra vez al camino correcto. Entonces yo creo que fue un muy buen comentario el de Will de buscar una palabra general que claro, algún padre dirá, bueno, yo lo hago de esta manera con una vara pequeña o con, no sé, con la chancla, siempre y cuando no sea ya maltrato físico, ¿no? Que eso también ya está mal. Pero algún padre dirá, yo lo hago de esta forma, pero no siempre. Es una de mis formas de disciplinar. Sí, es que, bueno, pensé en usar eso porque veo en mi comunidad que sí hay gente que usa la vara, Ajá, pero muchas veces los padres no saben controlar su enojo. exacto. Entonces usan la vara hasta por demás. Sí, Y entonces eso tampoco es correcto. Eso es falta de disciplina del padre, es, de hacer algo sin control, sin saber o disciplinar a un hijo en su enojo. sí. Entonces, para no enfatizar esa parte, pero tampoco decir no se debe de usar la vara. Claro, a veces es necesario y yo lo he usado algunas veces cuando es necesario, ¿no? Así es. Ujú. El énfasis, como en este versículo también es claro, el énfasis está en el amor. Yo amo a mi hijo, lo amo primero. Por eso también lo disciplino, pero yo lo amo, yo le muestro cariño. Justamente, ya si el padre se va al extremo de maltratar al hijo sin darse cuenta por su enojo, yo no soy padre, pero yo sé que puedo ser temperamental. Entonces, el día que sea padre, yo no quiero estar enojado cuando le castigo a mi hijo. ¿Por qué? Porque no puedo controlar mi fuerza o porque le voy a hablar mal, voy a herir sus sentimientos, porque golpear con vara muchas veces es menos doloroso que las palabras que le podemos decir para herir a nuestro hijo. Entonces, no solamente estamos hablando acá de que nos podemos pasar físicamente, sino también con las palabras. Lo que le decimos a nuestro hijo puede quedar una marca en el corazón de por vida muchas veces. Entonces, en todos los sentidos hay que pensar en eso. Yo amo a mi hijo, por eso lo cuido, por eso le abrazo y por eso le disciplino, le muestro el camino correcto cuando él se quiere desviar. ¿Puedo comentar algo, hermano? Sí, Enseguida. adelante, hermano. Mira, lo que pasa es que a veces, ahorita las escuelas, Sí. dando muchas cosas. Yo recuerdo hace ya años, como 10 años, más, creo, 15 años, uno de mis hijos llegó aquí, creo que no sé qué cosa cometió y yo lo estaba regañando. Y le iba a pegar y me dice, oye, dice, lo que vas a hacer es un maltrato. Y dice, y eso pues es como condenado por la ley. Le, Ajá. le digo, o sea, yo reaccioné, me sorprendí en la manera como me dijo, ¿no? Oye, nunca me había dicho eso. Pero le dije, bueno, te voy a comparar esto. Le digo, maltrato cuando yo no para comenzar, no te doy de comer. Si no te doy de comer es maltrato, si no te visto es maltrato, si no te mando a la escuela es maltrato, y más si te pego es maltrato, porque no estoy cumpliendo con nada, contigo. Le digo, pero esto es algo que tú cometiste, entonces no puede llamarse maltrato. Y y yo un tiempo estuve en un diplomado sobre escuela de padres. Ajá. Aprendí muchas cosas a partir de ahí. Yo no les pego, no hago otra cosa más que platicar con él. Todo el tiempo platicar con él, marcarle los errores y las consecuencias que hay en seguir practicando. Así es. Modo, no grito, no insulto,
pero sí lo siento y platicamos. Ahorita ya tan grande. Ujú. Sí, hermano. Excelente comentario, hermano Hilario. Y la verdad que imagínense que este mismo debate se dé en la comunidad, leyendo el librito de Proverbios sobre cómo ser buenos padres. Capaz va a ser muy útil para que muchos de ustedes enseñen a ellos cómo ser buenos padres y este sea uno de los temas más hablados. Tenemos un comentario más acá y después vamos a avanzar al siguiente versículo porque si no, no vamos a terminar. Sí, iba a decir que para los que no tenemos una palabra específica, digo una palabra general, ¿no? Ajá. En mi caso creo que voy a usar la vara, porque no tengo una palabra que, que, que lleve la idea general. Y también estamos viendo con aquí el hermano Minardo que el 23:13, ahí está diciendo dice que no dejes de corregir al joven, que con unos cuantos azotes no lo matarán. Pero en otras versiones dice, por ejemplo, NTV, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. Creo que sí, no sé si lleva esa idea de que, pues, como Ah, dijo. ese versículo vamos a tocar también ahora. Muy bien, está bien. Muy buen versículo para traerlo a colación. Hay que pensar en esas cosas. Si van a traducir vara literalmente, pensar en el simbolismo, cuando la gente le va a tomar esto muy literal o no. Y para disciplina, hay que ver también otros capítulos de Proverbios donde hay la palabra corrección y disciplina. A veces puede ser una frase, a veces puede ser diferentes formas, pero ya en este punto ya lo tendrían que haber traducido en algún punto. Así que de repente se puede revisar Proverbios 1 y ver otros ejemplos de corrección y disciplina. Muy bien, vamos a avanzar con otros ejemplos que hablan de la vara. Hermano Joaquín. Y en el versículo 24 dice, más el que lo ama desde temprano, Sí, lo corrige. Pero estoy viendo otras traducciones, omiten ese desde temprano. sí. Entonces, mi pregunta es, ¿se debe de conservar ese temprano si se puede o se puede omitirlo como las otras traducciones? Muy buena pregunta, hermano. El hebreo, como acá dice la nota al final, es como puede significar ambas cosas. Puede significar desde temprano o puede significar que uno es diligente, o sea, que lo hace regularmente y de buena manera, porque diligente es el que lo hace de buena manera. Entonces uno entendería que lo hace bien, continuado. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Algunas versiones incluso agregan los dos sentidos. Diligente desde temprano. ¿Por qué desde temprano? Porque piensan de repente en ese versículo que vimos hace rato. Desde niño hay que instruir al joven, ¿verdad? Y después cuando sea viejo no se apartará de él. Pero el hebreo puede significar ambas palabras. Si tiene alguna forma de incluir ambos sentidos, excelente. Pero si tiene que elegir, puede ser cualquiera de las dos opciones. Ambas están correctas, sí. No es que lo omiten, creo que lo ponen de forma diferente. Ponen diligente. A ver qué versión tienen por ahí. Ajá, a ver cómo dice. Quien no corrige a su hijo no lo ama. El que lo ama lo corrige. Y la versión la dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo corriges. Entonces, no hay nada de temprano. Ajá. Ujú. ¿Cierto? Ujú. Pregunta acá para hacernos es, ¿cómo podemos hacer más proverbial, más conciso? Yo creo que esas versiones intentaron hacerlo lo más breve, lo más conciso posible, por eso no vieron la necesidad de colocar desde temprano o con diligencia. Como vimos en todo este tiempo, probemos. Si es que ustedes ven que sacando esta frase se va a perder el sentido de que uno lo tiene que hacer desde chico, mejor incluir la frase. Pero si ya diciendo de una forma corta, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo corrijas. Eso suena proverbial y eso ya de alguna forma acapara todo el significado. Así que yo creo que eso se remite un poco a lo que ayer estábamos hablando, de hacer los proverbios cortos, concisos y memorables.
Me imagino que si hay palabras para decir niño, pero se refiere a un menor de edad, digo, ¿qué será antes de la adolescencia para abajo? Entonces, eso es a tiempo, ¿no? Incluye la idea de que es menor, está uno haciendo a tiempo. Pero si nada más dice hijo en general, que podría incluir niños pequeños, incluyendo ya hijos adultos, eso ya como que ya es demasiado tarde. Entonces, por eso yo escogí decir disciplina mientras sea pequeño. Ok. Eso equivaldría a desde temprano, ¿verdad? Sí. Excelente. Y en cierta forma también en este folleto, si tenemos primero el Proverbio 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y luego tenemos este proverbio, es como que ya se va a ir englobando la idea, ¿no? Desde chico, desde pequeño tenemos que disciplinarlo. Excelente, excelentes comentarios, hermanos. Estamos realmente enriqueciendo mucho esta charla. Quiero ir a dos versículos más y en estos dos versículos no nos vamos a concentrar tanto en la vara, sino en las otras palabras. Así que ya la decisión que tomen para vara en 13:24 después lo aplican también a estos versículos. Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el niño malcriado avergüenza a su madre. ¿Cuáles son las relaciones que vemos entre las líneas paralelas? ¿Cuál es la relación? Corrección. La corrección está en contraste con, la disciplina está en contraste con La vergüenza. la vergüenza. Ok. Malcriado. Ajá. Malcriado que trae vergüenza. Entonces, es una especie de contraste, ¿verdad? Es una especie de contraste y nuevamente podemos mencionar lo de la cultura, las culturas que son de honor y vergüenza. Si tomamos ambas líneas juntos, estamos diciendo a un padre, disciplina para que tus hijos sean sabios y para que estén orgullosos de ellos y tengan respeto de ellos en la comunidad, si lo vemos de manera global. Si lo dejas sin disciplina, que es la segunda línea, malcriado, si lo dejas sin disciplina, lo contrario a disciplinado, traerá vergüenza a su familia, no solo a su madre, a ambos padres e incluso a toda la comunidad. Esta palabra malcriado viene de una palabra en hebreo que significa enviar, pero está en una forma pasiva en la que indica que una persona es enviada pero dejada a su suerte, ¿sí? En otras palabras, como dice el comentario de SBU, un niño es dejado a que es dejado a su suerte trae vergüenza. En este contexto se refiere al niño que es dejado sin control o sin disciplina. Por eso es que esta traducción malcriado no me cierra completamente. Más bien, como vimos, ambas líneas contrastan, ¿verdad? Entonces, el contraste de malcriado es un niño disciplinado. Por eso es que la NTV traduce, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. O sea, quiero que noten especialmente el contraste que hace NTV entre disciplina y sin disciplina, que es más bien el sentido de esta palabra hebrea, dejado a su suerte o sin disciplina. ¿Alguna pregunta sobre este versículo? Hermano, la Reina Valera traduce sin control. Ajá, también puede ser sin control, porque eso mismo es lo que transmite la idea, ¿no? De este pasaje, el mensaje implícito. Si lo dejas a su suerte, o sea, sin control, sin supervisión, sin disciplina,
va a traer vergüenza a su familia. El hijo pródigo fue un hijo que se fue por su lado. Se fue y su padre no lo abandonó, él se quiso ir, pero es solamente un ejemplo de cómo él se fue por su lado y hizo lo que quiso él, y la consecuencia fue que trajo simplemente vergüenza para él y para su familia. Estoy sacando totalmente de contexto la historia, pero me acordé nomás ahora del hijo, como es un ejemplo de cuando es dejado a su suerte y hace lo que quiere, al final termina haciendo cosas que traen vergüenza para su familia. Y último proverbio, vamos a pasarnos un poquitito de la hora, pero quiero cerrar con esta idea. Proverbios 23, 13, 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sí? Este proverbio es parte de una serie de pares de proverbios. En algunas versiones seguramente hay un numerito arriba del proverbio, ¿verdad? Número 12, número 13. Voy a pasar esta parte para ir directamente a la conclusión. Hay una pregunta acá. ¿Qué significa no morirá? Que justamente hizo también ahí el hermano Asberto. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Algunas versiones en español dice, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. TLA, a los niños hay que corregirlos, unos buenos golpes no los matarán. NTV, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. ¿Significa realmente eso? Como les dije, este proverbio está en una serie de pares de proverbios que inicia desde el capítulo 22. ¿Qué quiere decir pares de proverbios? Esto está en nuestro manual, pares de proverbios, creo que a partir de la página 22. ¿Y qué significa cuando hay un par de proverbios? Que no podemos separarlos, tenemos que tomarlos juntos. Entonces, si miramos ambos proverbios juntos, creo que vamos a empezar a encontrar un poco el sentido del primer proverbio. Si lo castigas con vara no morirá, librará su alma del Seol. Es otra forma de decirlo. Así que quiero que practiquemos un poco el punto número 7, que es usar recursos y la Biblia misma para entender un proverbio. ¿Qué significa no morirá? Y quiero que alguien pueda leer Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. ¿Alguien que tenga y que pueda leernos? Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguien tiene un hijo desobediente, rebelde, que no hace caso de lo que le dicen sus padres, y que ni siquiera cuando lo castigan los obedece, Ajá. los padres deberán llevarlo ante el tribunal de la ciudad y decirle, nuestro hijo es desobediente, rebelde, no nos obedece en nada, es un pervertido en su hogar. Entonces todos los hombres de la ciudad los matarán a pedradas. Así acabarán ustedes con la maldad que hay en el pueblo, y al saberlo, los israelitas en temor. Ajá. Wow. Nadie quiere ser un hijo rebelde así, ¿no? Al hijo rebelde, al hijo desobediente, dice que se le llevaba a las puertas de la ciudad para ser apedreado por su desobediencia, por su rebeldía. Y de esa forma, entonces se sacaba la maldad de en medio del pueblo, ¿sí? Básicamente, la cosmovisión israelita es un poco de esta forma. El hijo rebelde, tarde o temprano, va a acabar destruyéndose a sí mismo, y hay un peligro
que destruya también a toda su comunidad, ¿sí? Que traiga vergüenza y que traiga destrucción a su propia comunidad. Entonces, se corta el problema de raíz. No tenemos ningún registro que realmente hicieron eso, de que realmente le apedrearon a un hijo porque fue desobediente nomás. Al parecer acá ya está hablando de un hijo que ya está totalmente perdido, es borracho, influencia mal en otras personas también. Pero vemos una perspectiva totalmente diferente a las traducciones. Las traducciones dicen para este proverbio que unos cuantos golpes no van a matar al hijo. Cuando hay otro significado implícito o muy explícito, disciplinarlo incluso puede evitar que muera. Incluso puede evitar que muera. Es mejor golpearlo con una vara, disciplinarlo de esa forma, que ser apedreado como un hijo rebelde según la ley. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo la Biblia nos ayuda a interpretar correctamente el proverbio, porque ese es el sentido de no morir acá. No es tanto, unos golpecitos no le van a matar, como dicen algunas versiones, lo suavizan totalmente, no. Al corregirlo, literalmente está salvando su alma del Sheol, como dice el otro versículo. Entonces, una nota al pie de repente puede ser buena en este versículo, o incluso si van a hacer su folleto, una explicación, ¿verdad? Que dos significados son evidentes en este proverbio, que disciplinar con vara no causa muerte y que disciplinarlo incluso puede prevenir su muerte. Es mejor golpearlo con una vara que ser apedreado como un hijo rebelde de acuerdo a la ley en Deuteronomio. Y con esto quiero cerrar esta sesión. En la tarde vamos a seguir hablando seguramente de esto, pero miren cómo sería un ejemplo de este tema para el folleto, ¿sí? Imagínense que vamos a agregar a nuestro folleto Proverbios 13:24. Si amas a tu hijo, disciplínalo. Si no lo amas, no lo disciplines. Entonces ven que está la imagen acá de un padre hablándole a su hijo, está el proverbio, y del otro lado de la página está la explicación, una breve explicación. En el idioma hebreo, la palabra para no disciplinar es literalmente no usar la vara. En el libro de Proverbios, la vara es un simbolismo de la disciplina y la corrección. Esto es por si no usaron vara en la traducción, por ejemplo, y quieren explicarlo. Existen muchas formas de disciplinar al hijo sin golpearlo, pero lo que el proverbio verdaderamente está diciendo es que los padres que aman a su hijo lo disciplinan, pero los que rechazan a sus hijos los dejan a su suerte, sin disciplina. Esto es igual a abandonarlos. Entonces, la idea es que quede más o menos así nuestro folletito también. Una imagen, un proverbio y de repente con una explicación del otro lado. Preguntas, comentarios. Esto fue cómo ser buenos padres parte 1, de parte de un hijo. De parte de un hijo para los padres. Pero ahora, sí. Si fuera en el Nuevo Testamento sería, si lo disciplinas, lo libras del infierno. Exactamente, exactamente. Y que al final es figurativa la imagen, pero también es muy real. En el contexto cultural de esa época era literal. No iba a terminar muerto, apedreado en las puertas de la ciudad. Pero hoy en día, los hijos rebeldes tarde o temprano terminan destruidos por su propia rebeldía, por su propia desobediencia. Es algo que vemos todo el tiempo. El que es borracho, un día termina conduciendo borracho y muere por su propio pecado, por su propia desobediencia. Entonces, de alguna forma es figurativo hoy para nosotros, pero también muy literal. Si lo disciplinamos desde temprano, vamos a estar salvando su vida, no solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual.